bon dia. Anem a començar aquesta sessió de pràctiques d'embarcament i és un dia important. És un dia important perquè el primer embarcament que fareu vosaltres és bàsic per la vostra vida professional, pel vostre futur, val? És un moment també de vegades delicat perquè no sabem on anem a parar, si anem amb un tipus de vaixell especial o no, ens trobarem amb gent, amb persones que no coneixerem de res, però que l'experiència ens diu que quan passes ja una setmaneta pràcticament la convivència és total i en els vaixells normalment trobarem sempre bona gent, val? És així. Compartim aquest món amb dones i homes, cada un amb la seva feina, i tinc el plaer de tenir aquí al costat a persones que ens ajudaran avui a que entengueu molt millor les pràctiques. Tenim a la nostra professora cap d'estudis, Montse Vela, que farà una petita intervenció. Tenim també amb una estudiant de nàutica, en aquest cas és de màquines. El teu nom, sisplau? Es diu Laura, ella ha acabat les pràctiques i explicarà la seva experiència. I també tenim l'inspector en cap de Capitania Marítima, Nereu Arranz, també professor d'aquesta casa, que ens acabarà d'ajudar, més que res quan parlem d'aquells temes, amb quins vaixells podem o no embarcar, quines pràctiques, quins dies ens compten, quin percentatge de pràctiques, què és obligatori avui en dia, en quin tipus de vaixells hem d'anar, preguntes que constantment us fareu, però que avui intentarem resoldre. Tenia que estar aquí entre nosaltres a la Diana Alarcón, que ella ja és pilot de la Marina Mercant. Avui havia d'estar aquí. De fet, està a Malta. Ha hagut d'anar ja a Malta perquè, com veureu, quan sigueu pilots o oficials de màquines, la feina en seguida us cridarà. M'ha fet tot pràcticament un TFG, un petit treball de fi de grau, que amb el seu permís jo us l'enviaré, perquè bé, és com un ABC del que són les pràctiques abans d'embarcar, quan esteu embarcats, quan us desembarqueu, documentació, tot el que es farà falta. I m'agrada molt perquè comença, està en castellà, no? Us ho tradueixo, i diu, si encara no esteu convençuts o convençudes d'embarcar-vos, us convido a una petita reflexió. Això ho escriu ella. Diu, navegar és sacrifici, sí, però també experiència. I ella ja amb la seva experiència, que és la mateixa que jo sempre li havia explicat amb ella, és molt important que tots vosaltres obtingueu d'entrada el títol o bé de pilot de segona o d'oficial de màquines de segona classe. Això és bàsic pel vostre futur. No deixeu, els que esteu aquí, de navegar per poder obtenir aquesta primera titulació professional, que com sabeu no depèn tota d'aquesta facultat. El títol professional als nostres estudis ve donat per un cantó, per la Direcció General de la Marina Mercant, que és el braç de la OMI, directament, també, lògicament, perquè heu rebut uns estudis en aquesta facultat de nàutica, i perquè en el tribunal hi haurà un tercer element, que és el COMME, el Col·legi Oficial de Marina Mercant. Bé, després anirem parlant, sortiran moltes preguntes. Jo primer passaré la paraula a la nostra cap d'estudis, a la Montse Vela, perquè faci unes declaracions, uns aclariments sobre aquesta sessió. Molt bé, moltes gràcies, Edat. Jo seré molt breu i simplement us diré on s'emmarquen les pràctiques. Jo no he navegat mai, i per tant aquí els experts us diran, però jo simplement és dintre del pla d'estudis on s'emmarquen les pràctiques i com és que s'han de fer i com queden emmarcades. Aquí teniu els plans d'estudis de tecnologies marines i del grau en nàutica i transport marí. A l'arribar a Q8, aquí tenim 3 crèdits tant en Marina
com en nàutica, aquests 30 crèdits, que es poden assolir de dues maneres, essencialment. Una, embarcant-te, fent les assignatures, ara no sentim aquí, fent les assignatures, les 61, que són les pràctiques externes en tecnologies, i la 30, que són les pràctiques externes en nàutica i transport marítim. Per fer aquestes pràctiques embarcar és tot el que us explicaran ara. Com s'embarquen, com pots, què necessites, però s'embarquen dintre del pla d'estudis. L'altra manera de tenir aquests 30 crèdits és fer les mencions. La menció en electrotècnica marina o la menció en negoci marítim i logística portuària. Se poden fer les dues mencions. Pots fer els 30 crèdits de la menció de les assignatures, de les 5 assignatures, i després embarcar. Això és especialment important en el grau en tecnologies marines, perquè si abans de finalitzar els estudis fas la menció en electrotècnica marina, aquests 30 crèdits, després, a l'hora d'embarcar-te, pots decidir si t'embarques com a oficial de màquines o com a oficial electrotècnic. Pots fer les dues mencions. D'aquesta manera, si fas les dues mencions, això faries en comptes de 240 crèdits, 270. Però abans d'acabar, abans de tancar l'expedient, és important que es faci. En aquest cas és això, si tanqueu l'expedient havent fet només les pràctiques, després no podreu obtenir el títol de tot. Per tant, aquest Q8 el podeu fer dues vegades. Una vegada tens el títol, el pots fer de les dues vegades. Les pràctiques, l'assignatura de pràctiques externes, que és aquesta que hi ha aquí, la menció 1 de les dues titulacions, per poder fer-les és tota l'explicació que us faran ara. Què necessites, com ho tenim, quins requisits hi ha, i la Laura us explicarà la seva experiència a bordo del Carnival. No sé ben bé quin... Bueno, ara us explicarà a veure en quina va estar. És el que us volia dir. Aquests 30 crèdits optatius, que són els de Q8, fas la menció en les assignatures o fer les mencions en la pràctica del vaixell. La pràctica del vaixell, en pràctiques del vaixell, aquesta assignatura has de matricular els 30 crèdits, o sigui que s'han de fer, diguem-ne, com 2 dies. Tot el que és el conveni en un vaixell, amb totes les característiques que us diran ara, i també s'ha de fer la matrícula de pràctiques amb aquests 30 crèdits. La matrícula com si matriculéssiu una assignatura. També se pot fer en pràctiques en empresa i es poden fer les dues missions. Jo és l'únic que vull explicar aquí. I si hi ha algú de sistemes aquí, per parlar de les pràctiques extracurriculars, perquè en sistemes es poden fer pràctiques extracurriculars, però no són pràctiques embarcats i no estan dintre de cap, però no són pràctiques embarcats i no estan dintre de cap assignatura, són pràctiques extracurriculars. Avui està pensat més pels que us heu d'embarcar, si teniu la doble titulació, per la part, diguéssim, d'embarc. Ara passarem a la Laura, que us passarà primer unes fotografies del seu embarc i després us farà una mica de presentació. Mira, si abres el vídeo, el que és el vídeo. Abierto ya. Sí. Está ya. Vols al principi? Sí. Vale, bueno. Bueno, yo hice yo no son lo que se consideran prácticas porque no tengo convenio con la universidad, ¿vale? Hay compañías que me exigen convenio y hay otras que no. En mi caso no me exigían convenio porque yo hice la ETO, ¿vale? Pero me he embarcado como máquinas. Entonces, bueno, yo os voy a pasar un vídeo de lo que es, si sois de puente pues tendréis que aguantar un poco, pero si sois de máquinas veréis lo que es una sala de máquinas y un poco cómo es la vida en un crucero, porque se pegan unas fotos y unos vídeos, ¿vale? ¿Será oír? No. Bueno, no hay volumen. Bueno, este es el barco, las características del barco. Y bueno, esta es la foto que quisiera que os hacéis por el motor. Y teníamos 6 motores principales, bueno, son frenadores.
pasados y me enviaron, tienes que hacer, para esta compañía tienes que tener el Marlins, ¿vale? Porque toda la comunicación es en inglés. Al ser un buque internacional, bueno, un buque de bandera extranjera es todo en inglés, ¿vale? Y toda la, como habéis visto en alguna de las fotos, la tripulación no habla tu idioma, ¿vale? Si os encontráis con alguien que habla vuestro idioma, pues juntad, porque os van a salvar de algún tropiezo de comunicaciones, ¿vale? Y bueno, os hacen dos test psicotécnicos, pues básicamente son juegos, ¿vale? Junta esto, junta lo otro, supongo que yo creo que es más para un tema de estrés, porque te pasan media hora haciendo el mismo de esto. Después te hacen una entrevista y si la pasas, te envían un correo con tu próximo embarque. Y bueno, eso. Después, tema de papeles. Certificado de seguridad básica y el de buques de pasajes, lo que te piden. Después tenéis que tener la revisión médica del ISM. Después tenéis que tener el DIN, el internacional, porque es un buque de bandera extranjera. Y después esta compañía te pide como un requisito que tengas que hacerte una prueba médica aparte, una revisión médica aparte, ¿vale? Pero bueno, lo que hay. Y el sistema de papeles. Después yo os animo, aunque no sean un crucero, os animo, porque aprendéis cosas y aprendéis a relacionaros con la gente. Que eso aquí entre coleguillas mola, pero cuando tenéis a alguien que tiene años más que tú, pues has de empezar a controlar también cómo dices las cosas, qué preguntas, o sea, es también como persona también os desarrolláis, ¿vale? No mucho, pero algo ayuda. Y eso, bueno, yo no sé, las preguntas después. ¿O? Sí, després, en tot cas, moltes gràcies, Laura. No pensant preguntes per fer-li, jo també abans de passar al inspector i professor Nereo a Ranz, sí que m'agradaria dir d'aquest llibret que tenim aquí, que l'ha confeccionat l'Ariadna Alarcón, hi ha coses molt importants, jo me'l vaig llegir abans d'ahir a casa i realment quan vaig embarcar per primera vegada m'hagués agradat haver llegit una cosa així, perquè està molt però molt bé, perquè clar, diu antes d'embarcar a quin vaixell vas, no? I hem de conèixer els tipus de vaixells. Si volem saber quina ruta fa és molt fàcil, amb el Marine Traffic, començar a mirar i remenar una miqueta, això abans no ho teníem, ara ho tenim. Pensar que de vegades el primer que rebreu és a l'entrar en un vaixell és una xerrada de seguretat i també quins EPIs, quins equips de protecció individual us heu de col·locar i us ho explicaran i us les daran tots, no heu de portar vosaltres res d'això, val? També quina roba haig de portar en el vaixell, tot això ve molt ben explicat a base de l'experiència. Depèn de si el vaixell només estareu a l'estiu en el Mediterrani o anireu per tot el món, o estareu d'Alaska, anireu al sud del Perú o al sud del Xile. Tot això ens canviarà el tipus de roba, de sabates, de mitjons, de roba interior que tenim que portar. Jo sempre aconsellava portar una bona gorra o diverses gorres i ulleres de sol, perquè és bàsic. Jo tinc els ulls molt cremats dels 24 anys a la mar, però cremats, perquè en aquelles èpoques no portàvem ulleres bones i agafaves qualsevol ulleretes i pipam, no, s'ha de portar unes ulleres que et protegeixin bé. Podreu rentar la roba a bordo, ja ho crec, tenim un servei que ho rentarem nosaltres mitjançant unes màquines, val? I tot això ho trobareu, hi ha secadores, hi ha planxes, teniu de tot. Coses tan senzilles com portar crema solar, aquestes cosetes importants, els elements d'higiene personal, coses que de vegades es poden acabar en un bar com són tirites o una vena, tot això us ho explica perfectament aquí. També unes recomanacions per les dones, que està molt bé, perquè tingueu en compte, ho podeu llegir-ho, està molt bé. I després us pregunta, podreu sortir al carrer, en el moll, al port? I diu sí, sempre que us ho permeti el vostre cap de departament, i on te podeu anar. També, si se'ns esgota en el vaixell el desodorant, el sabó, la pasta de dents, allà ho podeu comprar-ho també, no patiu. Allà hi ha un espai per poder-ho comprar. No sempre heu d'esperar en el port i no ens estarem 8 dies sense rentar-nos els dents. I després el tema de l'internet, la gran pregunta clau, internet, portàtils, mòbils, com funciona. Aquí us ho explica molt bé. No totes les companyies tindreu les mateixes facilitats. Amb les companyies importants, pràcticament el 90% del temps podreu connectar
i tenir estar a la xarxa, i tenir wifi, però no sempre serà així. I aleshores aquí també es fa una recomanació de quins vaixells hauries d'anar a embarcar-te. També depèn una miqueta dels gustos. Hi ha gent que té molt clar que vol anar amb barcos de passatge, amb creuers, altres prefereixen anar a bulk carriers, petrolers, o vaixells que fan rutes curtes, balears, ferris, o vaixells de salvament marítim. Tot això és molt important perquè després el senyor Nereo ens explicarà, atenció, hi ha alguns vaixells que no ens comptaran el 100% dels dies. Val? Això és molt important i avui ho aclarirem perquè no hi hagi problemes en un futur. També una vegada en el vaixell que haig de fer, aquí m'haig de presentar, ho teniu ben escrit aquí. Després si voleu fer alguna pregunta sobre això la podeu fer. I quines són les vostres responsabilitats com alumnes? Ja us dic ara que quan arribes en un vaixell ets un oficial. Ets un oficial observador. No tens una responsabilitat directa, tret en cas d'una emergència que et poden donar, segons el quadre orgànic, el Master Release, el Crew Release, pots tenir una responsabilitat, però no pots ser mai irresponsable amb les teves accions, que és molt diferent, i això és molt important, val? I sempre hauràs de fer el que et diguin. Són un temps per aprendre i per tant per preguntar. Podem preguntar tot i a tothom. Quan sigueu oficials de segona de màquines o pilots no podreu preguntar a ningú. Val? És així, això és una frontera. Val? Mentre sigueu alumnes ho podreu fer-ho. I una cosa que m'escriu l'Ariana que m'encanta, diu: tus embarques como alumnos son los momentos ideales para hacer todas las preguntas que crean necesarias, por lo que no escatimes en hacerlas. Pregunteu tot, apunteu les coses amb una llibreteta, amb el mòbil, com vulgueu. Diu: el que pregunta es tonto una vez, el que se queda con la duda es tonto para siempre. Recordeu això, val? És una frase bàsica i a partir d'aquí doneu que us he explicat anècdotes que a ella li ha passat i totes les feines que ha fet durant el seu embarc, que seran molt semblants a les que ha fet la Laura en els vaixells de Carnival. També si un es pregunta, hi ha entreteniment en el vaixell? Hi ha molt poca cosa. Clar, si és un vaixell molt gros, potser teniu un gimnàs, potser teniu una piscineta, sempre hi haurà una sala per veure pel·lícules i vídeos, i per jugar a cartes i per llegir. Aprofiteu per portar llibres i llegir en el vaixell. Jo mai havia llegit tant com vaig estar embarcat aquests anys, perquè tens temps per fer-ho i aprofitar-ho. I després, uns consells addicionals que es posa l'Ariadna, que també m'agrada molt. Pregunta tots els dubtes que tinguis, investiga tot el que puguis en el vaixell i ten iniciativa e interés en todo lo que sucede a bordo. És un temps que no és per anar a descansar, no és per tancar-se al camarot i dormir, i quan estigueu lliures, si no sabeu què fer, apreneu de la gent, apreneu del nostre amo, del contramestre, del mecànic del vaixell, del cap de màquines, feu-vos amics amb tots i ell us explicarà les coses, val? Però no us tanqueu i aleshores que us vegin que tingueu ganes d'aprendre, només això. I després també observa i participa en aquelles coses que tu hauràs de demanar. Mireu, el dia que passes a ser capità d'un vaixell, jo he estat bastants anys de capità, et trobes molt sol al principi, perquè hi ha coses que si no les has fet mai, no les has après, depèn dels altres. Per tant, aquesta època vostra d'estudiants i també d'oficials, observar tot el que passa en el vaixell, observar com fa una gassa un Nostromo amb un cable d'acer, quan estan treballant a la bugaderia perquè està plovent a fora amb el temps i estan treballant i estan picant les parets, perquè rasquen, piquen, pinten, donen mini, per què ho estan fent, quin manteniment es fa tot arreu, a la coberta, a la sala de màquines, els de màquines, quan estan tenint un pistó, quan entra una persona dins un cilindre que podreu entrar-hi, els de màquines, per què ho estan fent, i què es vol provar, quines proves es fan a les calderes. Tot això són moments importants de la vostra vida. I després, a l'hora de desembarcar, aquí també l'Ariadna ens ha posat una sèrie
de punts, hi ha versants apartats, no?, de les coses que heu de fer. Una de les més importants, ja us ho dic ara, és mantenir, mentre sigueu embarcats o desembarqueu però amb ganes d'embarcar en un futur, de tenir tots els certificats al dia. Per mi ha sigut sempre de les pitjors coses que m'ha passat. Sí, perquè quan no caduca un, caduca l'altre. No solament és Espanya, qualsevol país, la reglamentació que tindreu vosaltres és molt, molt estricta. Quan se'n caduca el de passatge, tens el bàsic en marxa, caduca el bàsic, no et deixen embarcar ni fer el certificat metge. Bueno, sempre és un lío que després, si voleu, ho podem parlar-ho. I bé, sí que és veritat que tots són opinions, però molt bones de l'Ariadna, amb les que jo comparteixo i que segurament els que s'han embarcat, tant i la Laura com Nereo, ho comparteixen, i això us ho enviaré a tots perquè ho tingueu, val? I ara sí que passo la paraula al professor i inspector Nereo perquè també faci la seva presentació. Buenos días a todos. Bueno, agradezco que estéis aquí, que estemos reunidos aquí para hablar del tema de las prácticas, los periodos de embarque que os van a servir para obtener un título, vuestro primer título profesional, y agradezco a todos los ponentes que creo que han descrito muy bien pues las condiciones prácticas de lo que vais a vivir el día a día, ¿no? Que eso es, al final, es casi lo más importante, ¿no? Vuestro día a día, ¿no? Intentar ejemplificar y saber un poco en el entorno en el que os vais a introducir y estar preparados para ello, ¿no? Entonces, la preparación es muy importante, en la que os ofrece en la escuela. Todas las asignaturas que vais cursando tienen una función, tienen una competencia, tienen algo importante que mostraros para desempeñar vuestras funciones a bordo. En primer lugar, lo que voy he intentado organizar en mi cabeza es un poco daros un poco un ámbito donde nos movemos. Eso en primer lugar, digamos un ámbito internacional, y luego en segundo lugar ya pasaremos al tipo de barco y el tipo de navegación, las dos cosas, tipo de barco y tipo de navegación, y concretizar exactamente qué es lo que necesitáis para embarcar y para que os sirvan esos periodos de embarque como periodos para acreditar para poderos presentaros a la prueba de idoneidad profesional. Entonces, en primer lugar, todo esto nace de un marco que en alguna de las asignaturas me consta que ya lo habéis mencionado, que es un convenio que regula el factor humano. Nosotros fundamentalmente estamos aquí por un tema de transporte. Vosotros vais a ser expertos en transporte, sabéis muchas cosas de transporte. Yo lo ubicaría en primer lugar. Y en ese tema del transporte hay una parte que es el factor humano. Entonces, el factor humano viene, por un lado, regulado por el convenio sobre las guardias y formación de gente de mar, y el otro es sobre las condiciones de vida a bordo, que es el convenio de trabajo marítimo, o el MLC con las siglas en inglés, que depende de la Organización Internacional del Trabajo que está en Ginebra. El siguiente peldaño es que todo esto también está regulado a nivel europeo a través de una directiva. Es decir, la directiva tiene un papel fundamental, que es armonizar cómo se aplica este convenio a nivel europeo, y también obliga a que los 27 Estados miembros, digamos, que cumplamos ese convenio de una determinada manera. Y el último eslabón, o el tercer eslabón, es una normativa que está publicada en la Gaceta Nacional, en el que nosotros implantamos esos requisitos a nivel nacional. Y ese Real Decreto, en un momento dado u otro, vais a tener que haceros amigos de él, y si tenéis alguna duda vais a poder revisarlo. Yo en esta charla voy a intentar alisaros elementos para que vosotros podáis luego, si tenéis algún tipo de duda, consultarlas, pero digamos que nuestra base de referencia es ese Real Decreto. Este Real Decreto podéis ponerlo en el Google, es público, de hecho su función de la Gaceta es publicarlo y que sea conocido, no hay que pagar nada por él.
Entonces, tenerlo ahí pendiente, porque en el anexo 1 hay detalles del tipo de barco y del tipo de navegación, ¿vale? Y es la referencia que he utilizado y que utilizamos para establecer los criterios y para compartir con vosotros estas guías. El primer elemento que me gustaría destacar es que cuando vosotros tenéis un título universitario, tenéis algún compañero que a lo mejor es arquitecto, es médico, etc., es un título que le da una función o que puede ejercer en un determinado estado. Pero si ese mismo ingeniero, ese mismo arquitecto va a otro estado, a lo mejor no puede ejercer directamente. A lo mejor esa persona va a Sudáfrica, es arquitecto y a lo mejor allí no puede firmar proyectos. A lo mejor es un ingeniero naval, va a Sudáfrica, va a Arabia Saudí o va a Japón y sí, tendrá el trato de ingeniero, pero a lo mejor allí no le dejan firmar un proyecto, ¿vale? Eso es así, ¿vale? En Europa se ha intentado alinear y armonizar este tema. Entonces, el convenio laboral marítimo quiero que tengáis en cuenta que está firmado por 167 países. 167 países. Luego podemos acceder a la base GIPSIS, que yo en mis clases la divulgo para que los alumnos puedan entrar. Es una información pública de la IMO. Y ahí podéis ver exactamente los países que se han acogido a ese convenio. Eso significa que vosotros, cuando tenéis un título de marina mercante, podéis navegar en uno de esos 167 países de pabellón que tengan el pabellón de esos países, 167. Lo cual es que se os abra a nivel internacional vuestras posibilidades profesionales. Si tuviésemos que destacar una profesión que es internacional, supranacional, quizá en el top tendríamos que poner marina mercante, tendríamos que poner los títulos con los que estáis aquí trabajando y vuestra formación. Quizá tendríamos que poner ya en primer lugar. Y es gracias a este convenio que os facilita el trabajo en otros pabellones. Entonces, esto también conlleva un esfuerzo por nuestra parte y por los otros 166 países, y nosotros somos el 167avo. Y es que tenemos que armonizar la manera en que aplicamos este convenio, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros nos situamos. Luego os he mencionado el tema de las banderas, simplemente para que os vaya sonando. Depende del performance, depende del nivel de calidad de cada uno de los pabellones. A nivel internacional se han clasificado en 3 colores, que se ejemplifica mucho, ¿no? El color blanco, el color gris y el color negro. Mientras vosotros nosotros estemos en bandera blanca, vuestros títulos van a estar en el top y no vais a tener restricciones en embarcar en ninguno de esos 167 países. Por ejemplo, la anterior ponente ha puesto un ejemplo como estaba navegando en Carnival, si no es así, y ha podido embarcar en un pabellón italiano con el título y con la formación que ha recibido en nuestra escuela. Luego sería un buen ejemplo. Y aquí hay muchísimos alumnos y exalumnos que están navegando over the world y están navegando en pabellones diferentes del nuestro, ¿vale? O sea que es un ejemplo de esta internacionalidad de vuestros estudios. En esta clasificación, bueno, he puesto los 3 departamentos, tendríamos que poner también los ETOs, ¿no? como nueva titulación, pero al final habría que incluirlo en uno de estos departamentos, ¿no? Porque los ETOs están incluidos en el departamento de máquinas. Os convendría echar un vistazo al convenio 7W, no estudiarlo de la página número 1 a la página número 167, porque así no aprendemos las cosas, pero sí ir mirando algunos temas que os pueden ilustrar dónde estamos. Lo primero son las funciones. Cuando estamos aprendiendo cosas en la escuela y tenéis vuestro título académico, también están, relacionadas con una determinada función en los barcos, con una determinada función en el convenio, con una determinada función en el transporte. Y esas funciones para el departamento de puentes sería navegación. En este caso, si os pensáis un poco en el temario que has puesto, Montserrat, podríais relacionar más o menos fácilmente asignaturas que tienen que ver con la navegación costera, navegación electrónica, navegación por las estrellas, navegación oceánica.
Si pensamos en la siguiente función para la gente de puente, que es manipulación y estiva de la carga, pues también podríais enseguida relacionarlo con alguna de las asignaturas. Y luego del control, funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, pues es una función principal. Cuando sois oficiales, cuando sois capitanes, cuando sois jefes de máquinas, una de vuestras principales funciones es velar por la seguridad de ese buque, ya esté entrando en puerto, ya esté fondeando, ya esté pasando por un dispositivo de separación de tráfico, ya sea con niebla cerrada, y por supuesto el cuidado de las personas a bordo, personas en el sentido de compañeros, tripulantes, pero también del pasaje, si estáis navegando en un ferry o en un buque de crucero. Y tenemos lo análogo en departamento de máquinas, pues las 4 funciones, hay una que es compartida, en las que se van, digamos, direccionando vuestros conocimientos. Conocimientos que también tienen suma importancia en la industria civil fuera de los barcos, o industria militar incluso, ¿no? Lo que es maquinaria naval, instalaciones eléctricas, de frío, electrónicas y control, lo que es mantenimiento y reparaciones, y otra vez esta función que es compartida, ¿no? El control del buque y el cuidado de las personas a bordo. Y el tema de radio, bueno, ahora mismo la escuela no da este área, pero todavía existe, quizá a lo mejor alguien me tira piedras, pero quizás su función más importante hoy en día quizás esté más en tierra que en los barcos, un poco porque el nivel de radiocomunicaciones o de oficiales radio no es mucho. Yo he encontrado en algún pabellón italiano algún oficial de radio, pero digamos que no se encuentra entre la tripulación habitual en los barcos. Sin embargo, los setos sí están un poco tomando el relevo de esa función y se ha modernizado esta formación. Bueno, pues esto es un poco el ámbito en el que nos movemos. Os he dejado ahí 2 elementos que es interesante que tengáis, el Real Decreto y el convenio. Y vamos avanzando un poco más, ya focalizados un poco en los requisitos que tenéis que tener. ¿Y por qué? Una de las cuestiones que tenéis que saber, aparte de las funciones, es el nivel de responsabilidad. En este convenio, a nivel internacional, de estos 167 países que forman parte de las Naciones Unidas, se ha descrito las funciones que tenéis en diferentes niveles. El nivel de gestión, el nivel operacional y el nivel de apoyo. El nivel de gestión está pensado para capitanes, primeros oficiales, que son oficiales seniors, o en el departamento de máquinas, para el jefe de máquinas y el primero de máquinas. En inglés le llaman el segundo de máquinas. En español le decimos el primero de máquinas. El nivel operacional sería para los oficiales, un oficial junior, un segundo oficial, sería a nivel operacional, y el nivel apoyo está pensado pues para la marinería. Son los 3 niveles. Entonces, el primer corolario que obtenemos de aquí es que cuando vosotros embarcáis como cadetes, embarcáis como alumnos, tenéis que embarcar exactamente como alumnos, no como marineros. ¿Por qué? Porque cuando se está a nivel de marineros se están desarrollando las funciones a nivel de apoyo. A nivel de apoyo. Y vuestro título no es para nivel de apoyo, es en primer lugar, como primer peldaño, a nivel operacional, y cuando sigáis navegando y tengáis una experiencia profesional en los barcos, pues tendréis un nivel de gestión, que serían oficiales senior, jefe y capitán. Entonces ese es el porqué. Cuando hacéis los días de embarque, si en la libreta os ponen marinero, os servirá como curricularmente, pero no os va a valer para acreditar días para la prueba de idoneidad profesional que llevamos con el COME y con el decano y capitán de esta escuela, ¿vale? Ese es el primer elemento, el primer corolario que sacamos de aquí, y además quiero que mostrar por qué. Os quiero mostrar, entendáis el por qué. No es una ocurrencia de alguien en un salón, no. Es un acuerdo entre 167 países. Para mí es muy destacado esto, no solo las normas que se acuerdan, sino el nivel de supranacional, casi mundial, universal, casi, no solo internacional, casi universal, porque son 167 países que hemos acordado en aplicarlo así y en entender así la profesión. Perdona, es muy, muy, muy importante, sobre todo que nadie le enrolen como marinero, si quiere que esos días le cuenten para la prueba de idoneidad. Si ponen marinero de puente o de máquina, no va a valer para los días. Es básico esto, ¿eh?
Documentación para acreditar las prácticas. Ya pasamos a cosas ya muy concretas, que miramos el tribunal. Tenéis que tener el título de la escuela o estar en posesión de los requisitos para que os expidan el título, porque a veces, aunque tengáis todas las asignaturas o los créditos, a lo mejor el título, como lo tienen que expedir, y aquí me equivoco, Ministerio de la Universidad, el rectorado, pues a lo mejor puede haber una demora. Entonces, ponemos el título o estar en disposición de obtener ese título. Entonces, eso es súper importante. Es decir, si no tienes toda la formación necesaria, es el criterio, no puedes empezar a ejercer o a supervisar o a realizar unas prácticas, porque primero tienes que saber haber aprobado todas las asignaturas. Por poner un ejemplo, hasta que no hayas hecho las asignaturas de navegación litoral con todas las ecuaciones que aprendéis, o navegación de altura, ¿no?, en el que tenéis que aprender en navegación a través de los astros, hasta que no tienes esos conocimientos teóricos, no se admite que puedas empezar a ejercer en un barco o empieces a ejercer tus prácticas en un barco. Entonces, en primer lugar, primer peldaño, vuestro título académico. A partir de ahí empezaremos a contar los embarques. No puede ser que nos hemos encontrado algún caso, y para mí y para el tribunal es bastante incómodo, encontrar a lo mejor periodos de embarque que están realizados antes de obtener el título de la escuela. Entonces, volvemos a lo mismo. Os podrá valer curricularmente para vuestra vida profesional, pero no pueden ser admitidos como días para presentaros a la prueba de idoneidad profesional. Y volvemos igual al argumento, lo dice el convenio. El libro de registro de formación es súper importante, lo habréis visto, no tenemos aquí una copia. Es un libro foliado en el que van apareciendo las diferentes funciones, las diferentes competencias de las que hemos aludido, y entonces las vais ejercitando. Pues bajas una estrella, haces una compensación o registras o miras si hay algún error en la aguja, haces una revisión con alguna demora conocida, haces una carga y descarga, ese tipo haces alguna llamada con la llamada selectiva digital, o utilizas los equipos de radio del puente, utilizas las ayudas a la navegación, los equipos electrónicos, todo eso viene reflejado y se tiene que reflejar en el libro de formación y tiene que estar supervisado por un oficial o el capitán o el jefe de máquinas. Luego ese libro de formación ya aparece regulado en el convenio y es la manera que tenéis de ejemplificar y demostrar que esas prácticas realmente son proactivas. Lo que han comentado aquí el decano, que realmente no estéis en vuestro camarote mirando no sé qué, sino que realmente estáis a bordo integrándoos en el día a día de los trabajos diarios del barco, y además para eso el oficial lo supervisa. La libreta de navegación marítima, porque la libreta de navegación marítima es donde van visados vuestros enroles y desenroles. Ahí aparece qué día embarcáis, en qué puerto, aparece el sello del barco y aparece también el desembarque, y a partir de ahí pues nosotros contabilizamos, pues ha estado 3 meses en este barco, ha estado 2 meses, y podemos comprobar la identificación del barco. Hoy en día os imagináis, aquí les habrá conocido, ¿no?, las aplicaciones que hay, ¿no?, por decir, por el Marine Traffic, el Ship Finder, ahí localiza todo. Bueno, hay muchísimas. Aparte nosotros tenemos bases de datos en el que podemos ver más información sobre los barcos y dónde están. Entonces, esa libreta de navegación marítima, súper importante que esté en vuestra maleta, en vuestros portafolios, y que embarquéis con ella. Luego los anexos 3 y el anexo 4, donde aparece es un listado de los embarques realizados, y ahí pues tenéis que hacer el sumando de todos ellos. Para la gente de puente pues son 360 días, en la mar se cuentan días, en aviación creo que se cuentan horas, y para la gente la gente de mar, que va por la radio o va por máquinas, pues son mínimo 9 meses más los 3 meses de curriculares de laboratorio. Entonces ahí haríamos el sumando y la descripción de los barcos conforme con la libreta de navegación, ¿vale? Los certificados de empresa, que acredita más a más esos enroles y desenroles, y tema relacionado, hemos dicho al principio, el tema de navegación. El tema de navegación, y en concreto lo de las guardias de puente de máquinas. Eso tiene un
un epígrafe en el convenio dedicado al tema de las guardias, porque es sumamente importante para la seguridad de la navegación a nivel internacional, para prevenir los abordajes, ¿no? Daos cuenta que en la mar los barcos son el único medio de transporte que trabaja 24 horas, 365 días. ¿No? El transporte por ferrocarril pues tiene horas por ahí perdidas, el transporte de carreteras pues tienen el tacómetro, no están, tienen que parar. En aviación civil normalmente a partir de las 12, 1 de la noche hasta las 5 de la mañana suele haber muy pocos aviones. En cambio en la mar es práctica habitual la concatenación de las guardias y que los barcos no paran, están siempre o descargando, cargando, entrando, saliendo de puerto. Entonces el cometido con las guardias de mar es sumamente importante y tenéis que acreditar 6 meses que habéis estado realizando guardias de mar, ya sea en el puente, para la gente de puente, o en la máquina. Entonces en ese anexo aparecen diferentes equipos, hay que cubrirlos, además las personas que los supervisan. Detalle o aviso al navegante, es crear muy mala sensación para el tribunal, porque al final el tribunal somos personas con nombres y apellidos que van a velar por la calidad de esas prácticas, y queda muy mal que a lo mejor estén acreditados allí equipos que luego el barco no tiene. He estado supervisando y utilizando cartas electrónicas y luego ves que ese barco no tiene cartas electrónicas. Entonces, crea mal efecto, no crea credibilidad de lo que estás viendo, ¿vale? Lo mismo en la sección de máquinas, a lo mejor hay equipos, separadores de sentinas, Scrabble, ¿no? Tal, que luego a lo mejor el barco no dispone. Entonces, vosotros, como interesados, en primer lugar, supervisar que cuando algo habéis realizado, que en efecto está a bordo y que realmente habéis hecho esa práctica antes de que lo firmen, que lo sellen o lo supervisen. Vosotros como primer interesado. Y, por supuesto, los oficiales que están a cargo de vuestra formación, porque los oficiales están a cargo de vuestra formación, y muy bien dicho cuando aquí alguien se está expresando que es el momento de preguntar, porque vosotros estáis en un periodo de formación, tenéis el trato de oficiales, pero estáis siempre supervisando vuestras tareas por un oficial que es el que realmente tiene la responsabilidad. Si me permites, en el libro de formación, Puente y Máquinas, hay una hoja que parece vuestra fotografía y los datos vuestros, y cuando damos la vuelta a esta hoja viene la firma de la escuela, ¿vale? Del decano y el secretario, con una fecha. Es a partir de aquella fecha en cuanto ya empiezan a contar los días de navegación. O sea, si vienen días de navegación enrolados como alumnos anteriores a esta fecha, no van a valer, no valen. Es en ese momento cuando ya se acredita que el estudiante o la estudiante ya tiene ya los créditos realizados y superados para poder embarcarse. Eso lo explicamos siempre, es básico, porque viene uno, se ha embarcado un verano y le han puesto el alumno de puente en un barco que está haciendo pues entre Formentera y Ibiza, y está 3 meses, y no tiene el libro de formación y por lo tanto no le sirve para nada, no le van a contar. No es que no los podamos contar, es que no lo permite la ley que se cuenten, Sí, correcto, es correcto. El convenio dice que tú puedes empezar a ejercer a tener prácticas una vez que tienes la formación. Entonces, el nivel de formación vendría marcado por la fecha que aparece en el libro de formación que firma en secretaría, el decano y bueno, los responsables, donde aparece la foto. Entonces, esa es la fecha que se entiende que ya tenéis la formación necesaria y podéis empezar a desempeñar vuestras prácticas. Esa sería la fecha, ¿vale? Cosas que cuando tenéis un libro de formación, pues antes de embarcar, ojearlo. Si tenéis algún compañero que ya lo tiene también, ojearlo, porque podéis ver un poco de qué tipo de prácticas, qué tipo de actividades vais a desarrollar a bordo, ¿no? Una muy importante, cuando embarcáis a bordo, una de las primeras cosas es la familiarización. Tenéis que recibir una familiarización, como todo tripulante, porque cada barco es su generis, cada barco es diferente, ¿no? No hay en aviación civil hacen un Boeing 737 y todos son iguales. Si le cambian el tanque 2 milímetros,
tienen que hacer una nueva certificación. Los barcos no, cada uno, hablando en plata, es de su padre y de su madre. Lo raro es encontrar un barco gemelo, un sister ship. Es lo raro. Entonces, la familiarización es un punto súper importante. Tanto los oficiales que ya ejercen sus funciones como un alumno, como con la maestranza, tiene que recibir una familiarización. Pues, ¿dónde está aquí la bomba contra incendios? ¿Dónde están aquí los fire dampers? ¿Dónde tengo aquí mi chaleco? ¿Dónde tengo mi equipo ERA? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuadro de obligaciones y consignas. Si vais a ser ya tripulantes, tenéis que mirar el cuadro de obligaciones y consignas. Mínimo está en el puente, en algún espacio público, en la sala de máquinas, en el que tenéis que saber cuáles son vuestras funciones en caso de incendio, en caso de abandono, en caso de hombre al agua, en caso de contaminación. ¿Qué señales va a haber? ¿Van a ser 7 pitadas cortas o 1 largas? ¿Van a ser 3 largas? Eso lo tenéis que saber desde el día 1. Desde el día 1, una de las primeras cosas que tenéis es que mirar el cuadro de obligaciones y consignas. Hay una de esas alarmas, no te digo en un buque de pasaje, como ha estado nuestra compañera, que a lo mejor puede haber 1000 o 2000 tripulantes. En un caso de emergencia, tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Como te pongas ahí a preguntar en una situación de estrés, vas mal. Tienes que saberlo ya. ¿Cuál es mi bote en el que yo embarco? En el caso de desembarque, tienes que saberlo. Entonces, todo eso en el cuadro de obligaciones y consignas. Lo miráis y lo vais asimilando. En el libro de formación, pues básicamente se van anotando vuestros entrenamientos supervisados y experiencias. Si hacéis, por ejemplo, un ejercicio, los ejercicios mensuales mínimo de abandono y contra incendios, pues ahí aparecerá. Y luego, en general, los cometidos relacionados con la columna 1 del convenio. Entonces, si miráis el convenio, hay una parte muy descriptiva, que es donde escribe la gente de puente, la gente de máquinas, los ETOs, y podéis ver las competencias de las que estamos hablando. Oye, pues bajar una estrella, saberse situar, navegar con equipos electrónicos, navegar sin electrónica, pues el cuidado de las personas a bordo, pues ahí tenéis también exactamente qué consiste. Cómo mirar una bodega antes de cargarla, cómo preparar los tanques antes de recibir productos petroquímicos, etcétera, etcétera. Entonces, podéis mirar la columna 1 y saber qué es lo que se espera de vosotros que sepáis, cuando, por lo menos teóricamente. Luego ya a bordo entenderéis exactamente cómo se hace, ¿no? Porque claro, vas a un barco, una descarga de un químico, pues bueno, tendrás que aprender exactamente de ese barco. Oye, pues ¿tiene cámara de bombas? No. ¿Tiene framo en cada tanque? Etc. Todo eso lo tendrás. ¿Abro esta válvula? No, eso lo aprenderás con el contramaestre, con el bombero, con el primero. Pero tú y las ideas ya las tienes que tener bien claritas, ¿no? El triángulo de fuego, todo eso lo tienes que tener bien clarito. Y aquí al final va reflejada. Cuando presentáis ese libro, es un libro que lo tenéis que presentar al tribunal, nosotros lo vamos a mirar, lo vamos a revisar. Y una vez revisado y mirados, admitiremos en las prácticas y os daremos ese libro. Y ese libro va a formar parte de vuestra vida profesional, va a ser el primer peldaño. Yo estuve embarcado de alumno en este periodo y estas son las cosas que hice a bordo. Estos son los barcos en que he estado. Luego será empezar con un buen pie en vuestra carrera profesional. Más condiciones. Estas son las condiciones mínimas para el embarque de los alumnos. Condiciones mínimas que tenéis que tener. Luego, además, una determinada compañía pues puede tener otros requisitos adicionales. En algunos casos, pues es una selección de personal, os hacen unos psicotécnicos, como ha compartido la compañera, o le exigen un reconocimiento a más, aparte del ISM, etc. Pero esto, mínimo. Si vas a embarcar en un buque tanque, generalmente te piden también el certificado de buques tanque. Si vais a embarcar en un buque de pasaje, como aquí han comentado, pues posiblemente la naviera ya te va a pedir el buque de pasaje. Luego, esto es un mínimo. Esto sí o sí. La formación básica esa a cualquier tripulante se le pide, a cualquier tripulante. Luego le tenéis que tener. El certificado médico se le exige a cualquier tripulante. Aquí está establecido que es el ISM. Punto y coma. A lo mejor os piden un reconocimiento adicional. Certificado de alumno, que es lo que comentaba el decano en la segunda o tercera página, donde aparece vuestra foto, ¿no? Ahí es donde aparece el certificado de alumno. Y el libro de formación. Tenéis que embarcar con el libro de formación, porque si no, no pueden registrar vuestras prácticas. Súper importante. Luego, ahora mismo tenemos, respecto de los documentos marinos, ahora tenemos
2 documentos. Luego al final de la presentación os pongo una foto y podéis ver esto que voy a ejemplificar aquí, aunque sea tibiamente, y luego me introduzco más. Está el documento de identidad marino, que corresponde al convenio 185 de trabajo, y está la libreta de navegación marítima. La libreta de navegación marítima es la de toda la vida, es azul, donde van los asientos. Esa es la súper importante para vosotros, porque ¿dónde van los asientos? Periodo de embarque, periodo de desembarque y los barcos. Y eso es lo que tenéis que mostrar al tribunal. El documento de identidad marino, que hoy establecido es una especie de DNI, es una tarjeta. Es una tarjeta que además la expide la fábrica de monedas y timbres, y está referenciado al convenio 185. Básicamente, nosotros estamos en la zona Schengen. Somos unos países que no coinciden exactamente con la Unión Europea, pero tú puedes viajar libremente las personas con un simple DNI. No necesitas un visado, no necesitas un pasaporte, puedes ir a Suiza, zona Schengen, puedes ir a Francia, puedes ir a Noruega, no es Unión Europea, pero es zona Schengen, puedes ir a Suecia, etc., con un DNI. Entonces puedes bajar a tierra, sin más. ¿Qué pasa cuando viene un filipino de un tercer país y viene a España, por ejemplo, o viene a Barcelona, viene a Cataluña, y quiere disfrutar simplemente de salir a tierra, de comprar el periódico, de disfrutar a tierra? ¿Qué pasa? ¿Le exigen un visado? Como es gente de mar, este documento viene a decir que no le puedes exigir un visado, es decir, que podéis salir a tierra porque sois marinos y no os van a exigir mayores requisitos. Esa es la importancia de este documento de identidad marítima. ¿Qué significa? Que si estáis navegando en Europa, zona Schengen, tampoco lo vais a necesitar. Si lo tenéis bien, pero para salir a tierra con el DNI os va a valer. Si vais a terceros países, deberíais tener este documento, porque te va a permitir a tierra, y en la autoridad portuaria o las fronteras no te puede exigir absolutamente nada más, ¿vale? Eso te lo da este documento de identidad marina. Es un documento que te identifica y te da unos determinados derechos por ser marino. Y la libreta simplemente es a nivel de gestionar, de registro, los embarques y desembarques, súper importante para vuestra vida profesional y súper importante para que esos embarques os sirvan como acreditados en el tribunal que va a velar por la prueba de unidad profesional. Recomendación importante: cada vez tendréis más documentos, registros de estos. En los barcos hay que llevarlos en papel, en físico. Lo podéis también llevar en el móvil, en la tablet, en el portátil, pero siempre en físico. Depende de los países que vayáis, os lo van a exigir así. Otra cosa, como cada vez tendréis más documentos y registros, os compráis una carpetita de esas con bolsas de plástico. En la primera página, una hoja en blanco con una cuadrícula hecha con el Word, con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con todos los documentos, y bolsa por bolsa vais guardando los documentos ahí, que estén siempre todos juntos en la misma carpetita. Y es la que llevaréis con vosotros en vuestra mochila, no la maleta, vuestra mochila cuando embarquéis. Si eso lo perdéis, os pierde la maleta, lo habéis perdido todo, ¿vale? Y es así, lo digo por experiencia, que tienes un problema muy grande. Y estamos en la era digital. Olvidaros, llevarlo digitalmente, pero en papel, las dos formas. Exacto, todo tiene que ser original. Vuestra documentación tiene que ser original. Cuando vayáis a bordo, todo original. No valen copias, ¿eh? Podéis tener una copia más a más, pero tenéis que tener siempre con vosotros el original. Aquí, como un asterisco que no aparece en ningún sitio y simplemente como una recomendación personal: si vais a viajar, embarcar, llevarlo con vosotros, no lo facturéis, porque las maletas 99% llegan, pero si se extravía por cualquier casualidad, pues una camisa la podéis sustituir, pero vuestra documentación es sumamente complicado. Entonces, llevarla con vosotros. Si lleváis el ordenador personal, llevarla con vosotros, súper importante. Luego tenéis que tener un seguro de accidentes, sí o sí, y luego, bueno, el pasaporte en vigor, importante, y el DNI en vigor, ¿vale? Súper importante, porque el barco a veces no sabéis luego dónde embarcáis, pero a lo mejor luego cambia de ruta. Entonces, pasaporte, DNI, sí o sí.
Las otras dos cosas súper importantes, hemos hablado de la documentación, son el tipo de buques y el tipo de navegación. Hablamos de tipo de buques y tipo de navegación para que podamos contabilizar esos días para presentaros a la prueba de idoneidad profesional. Entonces, en el tipo de buques nos fijamos en el arqueo, está así establecido para la gente de puente, y la potencia para la gente de máquinas. Y luego el tipo de servicio. Todo esto viene del convenio exactamente de donde están los 167 países. Por eso nos tenemos que armonizar con estos requisitos. Y el tipo de navegación. Aquí tenemos dos escenarios posibles. Uno quizá va a extinguir, para la gente que veo aquí, que son bastante jóvenes, tendríais que caer ya en la segunda parte, es decir, las prácticas que se comienzan a partir del 13 de mayo de 2022. Fue un cambio normativo, fueron las enmiendas de Manila y tuvo su transposición primero a una directiva europea y luego su transposición a la normativa nacional. Entonces, por eso, esa franja. Las personas que han empezado las prácticas antes del 13 de mayo de 2022 y los embarques ya posteriores a esta fecha. Entonces, es algo a extinguir. Nosotros deberemos regirnos por las posteriores al 13 de mayo de 2022. Pues este va a pasar rápido. Primera situación que nos encontramos. Los buques han de estar operativos, los buques han de navegar. Esa es la primera condición. Aquí el de arriba es no sé si sabéis qué tipo de barco. Este sería una draga, y bueno, el otro es un barco de Ropax y el otro pues nada, un crucero. Es decir, cuando los barcos están sin navegar, a lo mejor están en un layup, están en astillero, os contabiliza pero solo 2 meses. Solamente os contabiliza 2 meses. Se considera que 2 meses puede ser algo que sí va en línea con las funciones y competencias que desarrolláis, pero a partir de 2 meses no. Y el razonamiento es este, porque si tenéis que ejercitar llamadas, manejar equipos de navegación, hacer derrotas de viajes, hacer cargas y descargas, cuidado de las personas a bordo, si el barco está en un astillero, pues sí, es verdad que podéis aprender cosas, pero otras ya no. Entonces, esto está, digamos, blindado con un máximo de 2 meses. Entonces, si el barco va a estar en gradas, si va a estar haciendo un mantenimiento anual, posiblemente el barco va a estar poco tiempo, pero si es una nueva construcción, un barco que va a estar más tiempo, si estáis allí, volvemos a lo mismo, os puede servir como formación curricular, os puede servir en el futuro para optar a un puesto de trabajo, pero no se puede admitir como periodo de embarque para las prácticas y el examen de títulos de pilotos ni de máquinas, ¿vale? Ahí tenéis, lo he dicho varias veces, pero para que lo tengáis bien claro esa bifurcación. En la práctica, las compañías, cuando entran en astillero, lo tienen en cuenta y suelen cambiarte de barco a los alumnos y te lo informan, porque si vas a estar 3 meses en astillero, pues te van a contar solamente 2. A lo mejor no te interesa, o te interesa hacer esos 2 y luego cambiar de barco. Tenerlo en cuenta, porque son cosas bastante novedosas que antes no se tenían en cuenta. La otra condición que tenemos aquí, y hay que expresarla con claridad, el convenio de guardias de mar y formación se aplica a barcos que salen a la mar. Este acuerdo de 167 países se ha acordado para barcos que salen a la mar. Los barcos que están en puerto es competencia de cada bandera, es competencia de cada puerto. El convenio no regula, entonces puedes encontrar pues títulos menores, el título de patrón portuario, por ejemplo, que tenemos aquí. En Francia pues tendrán otro tipo de título. Vuestro título, convenio, es para barcos que salen a la mar. Entonces el refrendo, la manera de clarificarlo o expresarlo a través del convenio de Manila es que los barcos que no salen a la mar, que están en puertos, por ejemplo un remolcador, él va a decir lo mismo por enésima vez, pero por lo menos que esto quede claro, a lo mejor en vuestro currículum os puede servir, pero para la prueba de idoneidad profesional no podemos admitir ese periodo si ese barco no ha salido a la mar. ¿Vale? Eso es que quede claro este asunto. Si estáis haciendo, por ejemplo, una gabarra que da combustible, que está en puerto, si no sale a la mar, os puede servir como curricularmente, pero nosotros no podemos admitirlo. Es importante que lo tengáis claro ahora, porque ahora tenéis capacidad de elegir un barco u otro.
no que os enteréis de esto cuando vengáis ya con no sé cuántos meses cumplidos, pues entonces es una situación un poco incómoda para todos, ¿vale? Que lo tengáis claro. Es importante porque el remolcador está en puerto y sale a la rada, sale al mar abierto, pero entra, no va a hacer ninguna navegación de un puerto de origen a un puerto de destino. No es que no salga del puerto, pero no sale de las inmediaciones, de la rada, del fondeo, donde está el barco, a la entrada, etcétera. Y los barcos los bunkers, los que están también repostando fuel oil o gasoil, son barcos que salen a la rada, que está el barco llegando, está fondeado para hacer la carga del combustible, pero no hacen navegación de origen a destino, ¿vale? Ahora, si una draga hiciera constantemente a Barcelona, Algeciras, cargar y descargar y fuera cambiando, sí, pero si no, no va a contar. Perfecto. Luego al final os voy a poner un cuadro y también voy a intentar que lo distribuyan para que os quede claro. Ahora lo menciono, pero luego os pongo un cuadro. Básicamente ahora la situación es 6 meses en barcos de más de 500 GT. Los barcos de 500 GT digamos que es el límite porque son barcos solas. Habéis oído, habéis estudiado ya el solas, pues el tonelaje viene marcado por 500 GTs. Entonces tienen que ser barcos solas, al menos 6 meses. El otro requisito es que realicéis al menos 3 cargas y 3 descargas. Esto está la gente de puente. Esto está relacionado con la función de estiba de los barcos y carga de los barcos. Igual que las guardias de navegación están relacionadas con esa función, la otra función que aparece en vuestros títulos, que es la carga y la descarga y estiba, vendrían relacionadas. Entonces, por eso se pide que tengáis al menos 3 cargas y 3 descargas. Los otros 6 meses para la gente de puente conseguimos que se flexibilice un poco. Entonces nos van a valer barcos de más de 24 metros. Básicamente se puede decir a esto. Un barco de 500 GTs casi seguro que tiene más de 24 metros. No sé qué diseño, tienes un diseño muy raro. Uno de 500 GTs te va a salir más de 24. Entonces se puede simplificar diciendo que se pueden admitir barcos de más de 24. Y la otra opción que han puesto aquí, yo no he tenido todavía ningún alumno que venga por ahí, porque sinceramente me parece un poco extraña, pero admitirían también barcos de pesca de altura o de gran altura. Está puesto así. Si me permites, es muy importante que uno no haga todas las prácticas desde el punto de vista de los de puente más que los de máquinas en un barco de pasaje. Porque como no podrás garantizar las operaciones de carga y descarga, te van a decir que tienes que volver a embarcar unos meses para hacer esas operaciones. O sea que es importante que si uno esté en un barco de pasaje puro, un crucero, porque si es un ferry, hacen carga y descarga también de vehículos. Pero si es un barco puro de pasaje, no va a poder garantizar esas 3 operaciones de carga y descarga. Esto lo hemos preguntado directamente a nuestros compañeros de la Dirección General de Marina Mercante y así nos lo han contestado. Porque yo tenía la opinión propia de que si es un barco de crucero, también hacemos operaciones de carga y descarga, aunque no sea de mercancías directas, pero sí de provisiones, que se cargan y descargan muchas provisiones. Y es una operación compleja muchas veces, de camiones y camiones y camiones, ¿no? Pero no se ha admitido. Lo digo porque lo tengáis en cuenta. En el caso de los alumnos o alumnas de máquinas, la referencia son los kilovatios de la máquina principal, tiene que ser mínimo 750 y los embarques 9 meses, porque los otros 3 meses se compensan con trabajos de taller, que generalmente aquí es curricularmente, ¿no? Son 3 meses. Entonces serían los 3 meses de la universidad más 9 meses. Siempre tiene que ser ese kilovatios mínimos y entonces aquí vuelve a jugar un poco con el tema de mercante y al menos 3 meses en pesca de altura o de gran altura. Y los electrotécnicos, pues sería esta la referencia, ¿vale? Esa es la potencia de los buques, también está referenciado con esa potencia porque los oficiales electrotécnicos, cuando se ideó, se creó esta nueva titulación, siempre se ha vinculado, se ha relacionado con que depende de la sección de máquinas, entonces cogen el mismo patrón,
de barco, 750 kilovatios. Igual, son 6 meses en buques mercantes o al menos, o sea, como máximo 3 meses en pesca de altura o gran altura. Digo, no nos hemos encontrado casos así. Esto, simplemente, un poco en resumen, los buques tienen que navegar, si están en astillero, máximo 2 meses. Luego, el segundo punto, que ponemos aquí el 50%, es para el caso, eso lo vais a ver enseguida, sería para el caso de barcos que están enrolados, la gente está enrolada, 1 año, 6 meses, pero realmente el 50% del tiempo lo pasa en casa, ¿vale? Ya lo vais a ver enseguida, que hay barcos que sí, están a lo mejor enrolados, pero realmente cada mes ahí se van a casa y van a disfrutar del descanso, ¿vale? Mensual. Entonces lo vais a ver. Ese tipo de barcos en que los tripulantes normalmente son barcos algún tipo de ruta nacional. Normalmente son personal que tiene ya un contrato indefinido con la empresa, que ya llevan tiempo con la empresa, y simplemente el enrole y el desenrole, esa gestión, pues no la hacen. Entonces aparece en la libreta como si hubiese estado navegando 8 meses, 9 meses, 1 año, pero realmente no, cada mes va a casa. Hace 1 mes en casa y 1 mes en tierra. Por ejemplo, los barcos de Sasemar sería un ejemplo. Ellos están ahí embarcados, pero realmente cada mes relevan los oficiales, relevan los maquinistas, relevan el contramaestre, relevan el marinero, lo vais a ver. Entonces, ese tipo de barco, que los enroles y desenroles no se matizan en la libreta, lo vais a ver, entonces solo se podría contabilizar el 50%. Si tenéis alguna duda sobre esto, nos podéis enviar un mensaje, un email a un email que os haremos sobre ese tipo de barco o la aplicación de este 50%. Los barcos que hacen navegación cabotaje, navegación internacional, no. Serían casos muy concretos, de servicios muy concretos, rutas muy concretas, en el que disfrutan de los permisos a tierra y sigue el rodado. ¿Vale? Serían casos muy concretos. Es un ejemplo básico, es salvamento marítimo, el barco está 1 mes en puerto, bueno, el barco está meses, pero el capitán, los oficiales, los jefes de máquinas, cada mes se van a casa, pero continúan enrolados. Segundo caso, por ejemplo, esos barcos de Balearia pequeñitos, que hacen entre Formentera e Ibiza. Ahí hacen todo el día, están trabajando, pero más o menos a las 7 de la tarde cierran el barco y se van todos a tierra, o bien a casa, duermen en casa, o duermen en un hotel o en un piso. En concreto se hizo la consulta a servicios centrales. Los barcos de Balearia, naves de gran velocidad que no tienen camarotes a bordo, sino que hacen un servicio diario, ¿no?, de día, pero luego por la noche paran, porque fundamentalmente el servicio que dan no es de carga, fundamentalmente el servicio que dan es de pasaje. Como esos hacen sus jornadas de 8 horas, está escrito que se os van a emitir el 100% de... Se les admite ahora, el 100%. Es una buena... Está bien. Aclarar este punto. O sea, naves de gran velocidad que hacen, por ejemplo, Ibiza-Formentera, vais a trabajar vuestras 8 horas, porque son jornadas de 8 horas, se os va a admitir el 100%, ¿vale? Perfecto. Acabo con algo que ya he mencionado antes y luego ya os pongo una tabla que quiero que os pasen de los tipos de barcos, y con esto creo que vais a tener una idea bastante clara. Este es el documento de identidad marino que emiten ahora, por eso digo que es una especie de tarjeta, como un documento de DNI. Realmente no los pedimos nosotros, los pide la fábrica de moneda y timbre, y os acredita a nivel internacional como marinos y que cumplís el convenio 185. España es firmante del convenio 185 de la Organización Marítima Internacional. Y podéis mirar ese convenio, son 11 o 12 de hojas, si queréis tener más interés, pero digamos de un nivel práctico es lo que ya he dicho antes. Con esto, cuando vais a un país fuera de la zona Schengen, vais a Sudáfrica, vais a Japón, con este documento os tiene que dejar salir a tierra, porque lo blinda, os da ese derecho esta tarjeta. Y lo otro que os voy a mostrar es esta tablilla resumen. Esta tablilla de resumen, nosotros leemos en la zona azul,
Pilotos de segunda. No os fijéis ahora lo de patrón de altura o litoral, nos fijamos en pilotos de segunda. Entonces, alumnos de puente, no se admite navegación interior, ¿vale? Ni de puertos, ni agua dulce, ni aguas continentales. Buques mercantes de arqueo superior a 500 GTs. Veis a la columna de la derecha, al menos 6 meses. Tenéis que realizar 3 operaciones de carga y 3 operaciones de descarga y guardias de navegación. Lo de las guardias de navegación, los que habéis hecho las prácticas, antes de empezar las prácticas, ya lo he mencionado en la presentación. Es un certificado en el que ahí van comprobándose las cuestiones que hacéis de las guardias de navegación y los equipos del puente. Manejáis el radar, manejáis las navegaciones electrónicas, manejáis las señales fónicas, etc, etc. Y luego los otros 6 meses te da un poco de flexibilidad. Básicamente es que podéis optar por barcos de más de 24 metros siempre, pero que a lo mejor tienen menos de 500 metros. Entonces, esto voy a hacer para que os quede esta tabla y que tengáis a vuestra disposición. Y la siguiente tabla resumen sería la situación, pero los alumnos de máquinas. Igual, tampoco se admite la navegación interior. Tenéis ahí la potencia de los barcos, 750 en buques mercantes y guardias de máquinas, al menos 6 meses. Y máximo 3 meses, para hacer un cómputo de 9, pues se admite otro tipo de barcos, que son básicamente pesca de altura y alguno civil de estado, también se lo dan. Y que en esta escuela nos afecta también los alumnos electrotécnicos. Igual, tampoco se admite la navegación interior. Acordaros que eso ninguna de las secciones se admite. Y para medir la capacidad o el tamaño del barco se coge lo mismo, 750 kilovatios, al menos 6 meses, guardias de máquinas. Y máximo 3 meses en barcos de otro tipo de barcos, que no son solamente mercantes. Y bueno, esa es mi presentación. Ahora, si tenéis preguntas para el tribunal, pues para los ponentes sería el momento. Sí. Bien, lo que sí vamos a hacer es que la podremos colgar la presentación esta en nuestra página web para que la tengáis, y también esas recomendaciones de Ariana, que creo que está muy bien para vosotros. Es muy importante esta sesión de hoy, por eso siempre no solamente la hemos enviado una vez, sino 2 veces para que la gente viniera, porque luego ¿qué ocurre? Cuando estamos en el tribunal, ¿vale? Viene el primero o la primera y tenemos que echarle para atrás 2 días o parte de 2 días por falta de conocimiento. Y esto está escrito, son normativas internacionales que las deberemos de conocer, y hoy es un día para conocerlas bien. Yo, si tenéis cualquier pregunta, aprovechamos ahora. Seguramente que tenéis más de una, ¿vale? Si uno embarca en un remolcador, ¿qué ocurre? Si cuando embarca, desembarca, problemas médicos, todo esto, pues más o menos intentaremos contestarlo. Importante que a partir de hoy la documentación la tenéis que tener siempre presente, en formato físico y digital, bien ordenada, y pasaporte siempre en regla, porque a lo mejor os embarcáis para hacer la ruta Barcelona-Palma, pero al cabo de 2 meses os sale la ocasión, la oportunidad de navegar, ir a Perú, y si no tenemos el pasaporte ya tenemos un problema, ¿vale? Pasaporte tenéis siempre en regla, y los certificados también. Va a ser una lucha durante años, eso me ha ocurrido a mí, ¿vale? Porque los certificados van caducando y tenemos que buscar la forma siempre de tenerlos al día. Pues bueno, empezamos, hay preguntas. Va. Mira, comenzamos el centro, aquí. Hola, buenas. 2 preguntas. Primero, para sacarse el certificado médico del ISM, ahora mismo, es para confirmar la información, necesitas el requerimiento del embarque, ¿no? Para hacerlo, porque recibimos un email diciendo esto, o sea, hasta que una naviera no te llama para embarcar, no puedes hacer el certificado. Y la segunda, la DIN también, ¿no? Necesitas un barco, un barco internacional que te haga un papelito diciendo voy a embarcar en este barco para pedirla. No te la puedes sacar así como así, son las 2 para confirmar. Lo del reconocimiento médico, bueno, realmente necesitas
necesitas una titulación náutica para que te admitan a hacer un reconocimiento médico. La otra cuestión que has añadido, entiendo que es una cuestión de gestión de medios. Deben tener a lo mejor muchos requisitos de los médicos del ISM, y una manera de dar prioridad es para la gente que embarque. Entiendo que es algo que han puesto a nivel de gestión para solucionarlo. En el tema del documento de la DIN, nosotros, la Administración Marítima, Marina Mercante en este caso, recibe las solicitudes de la DIN, el documento de identidad marítimo, pero luego la tramita la fábrica de moneda y timbres. Entonces eso lleva tiempo, hasta donde se lleva tiempo. Entonces porque a mí se nos sale de nuestra, porque pasa por el Ministerio de Interior, tendrán que revisar unas cuantas cosas. Entonces sé que lleva tiempo, y de ahí es la forma de dar prioridad a las personas que embarcan. Y te he querido también, como sé, eso sí soy consciente del problema, he querido ejemplificaros que realmente para qué necesitas esta DIN. Entonces, si estás navegando en zona europea no sería un requisito, pero desde luego yo animo a que hagáis las solicitudes. Pero es un tema de gestión de medios y de las dificultades que ahora tienen de dar cabida a este tema. Te he podido dar respuesta en la medida que conozco el tema, ¿no? Va, més preguntes, animeu-vos endavant. A veure, hi havia una darrere primer, em sembla? Sí. Sí? Adelante, endavant. Ah, val. Va, però... digues. Sobre la DIN tardan 1 mes y medio, 2. A mí me ha pasado que he tenido que posponer el embarque un mes. O sea que... A la compañía, apretando un poco, recordárselo de que necesitáis el esto con tiempo para contestar. Y del reconocimiento médico yo tengo que renovarlo ahora en mayo, y ahí el requerimiento no es que tengas un contrato de buque, solo te sirve si tienes un contrato de buque español. Si tienes un contrato de buque internacional, olvídate, no te lo hacen. Entonces tienes que apuntarte al paro. Al servicio de desempleo te inscribes, en el que pones, yo he puesto marinero de máquinas por poner algo porque no tienes nada. Y ya está. Lo envías y ya te dan nada. O sea, que no está fácil. O sea, si vas a una naviera extranjera, apúntate al paro. Apúntate al desempleo. Te vas al resto de Cataluña del desempleo, te apuntas y ya está. Y te dan un papel. ¿Y la libreta marítima española te sirve o no? Si es un pabellón extranjero o no? A mí, o sea, bueno... A mí me han dicho que no, a mí me han dicho que no me lo pueden firmar un buque extranjero. No te firman nada, no te va a servir, es solo para bandera española. Tienes que hacer la internacional, sí. No, pero la internacional no te firman nada, no son pasaportes. O sea, tienes que ir con la libreta marítima española y el DIN. O sea, la libreta marítima española, ahí van a ver los enroles y desenroles en barcos de bandera española. Si vas a un barco de bandera extranjera, ahí no te van a rellenar nada, te darán un formato, Te dan un papel con los enroles y desenroles. Luego tendrás el certificado de embarque, que será la manera de contrastar, porque la libreta de navegación marítima, la nuestra, la administración no te la va, porque es bandera extranjera. Entonces el certificado de embarque que te firmen será la manera de comprobar que has realmente has estado a bordo de ese periodo de embarque. Y en el caso de Chartbook sería el otro documento que nos podría servir. El libro de rol sería el equivalente que tenemos nosotros, el libro del rol que lo lleva el capitán, donde va diciendo tiene que saber la tripulación que está a bordo siempre. Entonces ahí va viendo un listado del oficial que tiene, cuándo embarca y cuánto desembarca. Entonces ahí también aparecerán los alumnos. Entonces es lo que en inglés llaman el discharge book. Entonces una manera que tendréis vosotros de ejemplificar que habéis estado en ese barco es también coger una copia del asiento donde estáis vosotros, el discharge book, cuando es un barco de bandera extranjera. Con eso pues vuestra libreta, vuestro certificado de embarque y desembarque y el discharge book y el contrato que tengáis con ellos, pues ya es una manera de clarificar que realmente habéis estado desempeñando esas funciones a bordo. Claro, es que es un mundo muy especial y es un barco de bandera extranjera. Siempre a la hora de que el tribunal pueda reconocer las prácticas, el contrato de trabajo será una fotocopia del Discharge Book, el Discharge Book es el libro donde vienen todos los enroles
capitán, primero, segundo, con el nombre, alumno, cadet, ¿no? El alumno. Y luego a partir de aquí esta hoja que os darán, que no estará en la libreta de navegación española, que es una hoja de firmada por el servicios. capitán y conductor del barco. Que os pone dónde habéis embarcado, de qué día, qué día. Ya está. Exacto. Y que pone que la posición de cadete, ya está, no pone nada más. Al menos en la compañera. Es así, ¿eh? Importante que os ponga cadete, ¿eh? O sea, que lo pueda señalar, pero que os ponga cadete, que no ponga marinero, porque Encima, entonces no. cadete. Digas. Sí, a los primeros 4 meses, para que te den la carrera en prácticas, y se hace como un convenio especial con la naviera, con la facultad con la naviera. O no hace falta, simplemente con el embarque, tú te vas a uno, vienes aquí y... Sí. Mira, digas, hace falta un convenio. Hace falta hacer un convenio con la compañía primero. Siempre se hace un convenio con la facultad y la empresa naviera. Y además, si no está firmado por todas las partes, no se puede embarcar uno, porque saldrá de hacer la seguridad social, llega toda la tramitación y luego la tramitación de un convenio tenéis que calcular que son unos 10 días. Y si es periodo de vacaciones, más, porque nosotros no damos de alta, se da de alta desde personal de la UPC. Entonces tienen sus periodos de vacaciones. En el calendario de trámites del curso actual salen las fechas de hasta cuándo puedes hacer el convenio, cuántos días. Y de hecho, cuando contratáis con nosotras para hacer un convenio, os damos una ficha donde ponen los requisitos mínimos que se han de cumplir para poder hacer un convenio antes de contratar con las empresas. Sí, 4 meses que si estáis matriculados siempre podéis alargar el periodo de 4 meses como prácticas extracurriculares. Sí, para las prácticas de mandado sí porque matriculas los 30 créditos de golpe. Mientras salen Curricularmente tienen contratos estándares de alta, no es especial del mar. Sí. Por lo menos esos 4 meses, sí. Sí, a ver, por orden. Respecto a los seguros de accidentes, ¿te lo debe ofrecer la empresa o tú por tu cuenta con la aseguradora? A ver, en lo que son las prácticas curriculares, que son las que estás matriculado en la Facultad de Náutica, esto mucha gente no lo hace, pero muchos se sacan un seguro por su cuenta, ¿vale? En las extracurriculares no, porque ya va todo 100% por la empresa naviera. Pero bueno, no sé si esto, Ana, si vos tenéis alguna cosa sobre eso. Bueno, hay que diferenciar entre prácticas curriculares y extracurriculares. Y en las curriculares son las que vamos a matricular. Y como es una asignatura de 30 créditos, no la podemos integrar. Entonces, en los 30 créditos, es un tiempo lo que es importante en temporalidad. Hicimos con el mismo cuatrimestre, si nos pasamos un poco del cuatrimestre, se puede tener una prórroga de prácticas, se cambia la tasa de la matrícula, vamos a dar los servicios generales o tenemos que meter. Pero en ese tiempo tenemos la seguridad social. Cuando hacemos la matrícula, la UPC dispone asimismo de que nos matriculemos un seguro voluntario de accidentes. Es también bastante económico, con un seguro por algo, con 65 céntimos por matrícula. Entonces, pues algo intentamos algo incluimos en nuestra matrícula, porque la matrícula de prácticas la hacemos nosotros en no la hacéis vosotros en toda tu matrícula. ¿Vale? Pero claro, si es extracurricular, la matrícula es de asignaturas o de CFT. Entonces, no es más complicado que podamos incorporar este seguro voluntario, lo podéis contratar vosotros directamente. Es mínimo o un tercero. Sí. Pero como veis, para las prácticas casi hay que hacer un grado nuevo, ¿eh? Solo para las prácticas. Más preguntas. ¿Dónde?
Justamente los farderos mercantes de carga y descarga son los que se contemplan a un cablero. Vale. ¿Sabes? El cablero es un tema que no nos hemos encontrado nunca, igual que también con una draga que no carga y descarga en un puerto, pero sí que las operaciones de carga y descarga de la draga, de la arena, de la tierra, de las piedras, entendemos que se pueden considerar. La del cable, claro, es una embarcación de servicio, no está cargando ni descargando nada, está colocando, ¿no? Esto es un tema que no nos ha aparecido todavía, no nos ha aparecido, y quizá hacer las prácticas durante un año en un cablero, pues quizá no sería lo más adecuado, porque solo aprendería una sola cosa, que es el tipo de navegación que hace este barco, ¿no? No nos ha aparecido, pero deberemos de consultarlo, y tal como a los tiros creo que no lo aceptarían, ¿eh? También, igual que los barcos del ISM, tú puedes estar embarcado durante un año en un barco de ISM y no haces operación de carga y descarga tal como entendemos en un puerto, cargar, descargar. Entonces no sería correcto estar todo un año en un barco de ese tipo. Si estar, por ejemplo, medio año y el resto en otro tipo de barcos. Es que también hay una cosa importante, y es que hoy en día se distingue entre barcos mercantes y barcos civiles. Esto antes no existía, eran solo barcos mercantes. Y hay muchos tipos de barcos civiles donde podemos hacer las prácticas, pero no todas. Porque claro, en un pesquero sería también un barco civil, o un barco oceanográfico o hidrográfico, o un barco de... que hace un plan de carga, que tiene un instrumento de carga a bordo para calcular los esfuerzos, el bending moment, etc. Entonces, cuando tienes todo eso, entendemos que estás haciendo unas cargas y descargas, o sea, que estás tomando decisiones dónde situar los pesos a bordo de una carga. Y en los otros casos, pues entendemos que no. Y ahora, tal como está establecido, pues son al menos 6 meses en ese tipo de barco que vas a hacer cargas y descargas. Los otros 6 meses, pues tienes más libertad para elegir. Bueno. Sí, una pregunta. La ruta de Formentera, en principio, habéis dicho que sigue siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que al ser aguas interiores, tengo entendido que son aguas interiores esa ruta, aunque sean de 2 puertos, al barco no alejarse una milla de tierra, se consideran aguas interiores, pero sin embargo decís que sí que cuentan las puertas allí. Las aguas dentro de los puertos, si solo hace aguas dentro del puerto, el puerto, cuando hablamos del puerto, no solamente es entre puntas, sino también la zona de fondeo. Barcelona, por ejemplo, pues te tienes que ir posiblemente está publicado en la autoridad portuaria, lo que son aguas del puerto, que es zona 1 y zona 2. En el caso que tú estás hablando de Ibiza y Sabina, ¿no? Si te soy sincero, no sé exactamente hasta dónde llegan los límites de uno o de otro, pero en principio sí sales a la mar, aunque no sea una navegación intercontinental, pero... Vale, si conecta 2 puertos, en principio sí. Los barcos de Transmapi o de Balearia son los que han dicho que se cuentan. Que antes había también una laguna, ahora se ve que eso se cuenta, aunque la gente vaya a dormir a casa, ¿eh? Vale. Entonces, navegación costera también se contaría como de altura. Navegación costera no es navegación de altura, pero es navegación que no es navegación interior, totalmente. Navegación costera totalmente. Simplemente la navegación interior se entiende que es dentro de los puertos, ¿vale? Puertos en el sentido no solamente en la zona interior del puerto, ¿no? En las dársenas, sino también el fondeo. Entonces, si haces cabotaje, sales de un puerto y vas a otro, aunque sea próximo, ya sales a la mar, luego sí te valdría. Lo que sí debes demostrar que hay 6 meses donde han habido actividades propias de la guardia, cambios de guardia,
¿vale? Utilización de todos los equipos, eso en la navegación costera también se hace. Guardias nocturnas, fondeos, un poco todo. También, a ver, en el barco, los oficiales de puente y máquinas también nos van a ayudar, o sea, a rellenar, porque ellos están acostumbrados a tener un montón de alumnos, o sea que cualquier duda ahí también nos van a ayudar, ¿eh? Lo que hay que redactar, lo que hay que poner, ni mucho ni poco, lo que sea necesario, ¿no? En el diario. Y además la compañía normalmente tiene como un estándar de que tiene que ir primero, letras, no sé qué, o sea, os sentáis con él al lado cuando lo de esto y le vais preguntando y os lo dicen, y hay cosas que os dejan rellenar a vosotros, no es apuntar los valores en un libro, no es, lo hacéis con el ordenador sentados delante de él, no es tan complicado, solo tenéis 3, 4, hay 3 libros en máquinas, tampoco es. La sentinata la hemos movido de aquí a aquí. ¿Ha pasado algo en la guardia? No. Para salir del puerto hemos utilizado 3 generadores, nos hemos conectado hasta ahora, hemos hecho el cambio de combustible de HFO a beryl sulfur de tal hora a tal hora. No son, o sea, realmente lo que tenéis que rellenar no es. Los libros no son complicados. Endavant. Un cop acabat el període de pràctiques de l'assignatura, la resta de mesos està matriculat a la universitat? Sí, que has acabat ja, diguéssim, l'any de pràctiques? No, els 4 mesos de l'assignatura de pràctiques. 4 mesos. O sí, la resta de mesos que no estàs matriculat a la pràctica, has estat matriculat d'alguna forma a la universitat o no cal? No, mira, t'ho explicaran allà, però quan has acabat els 4 mesos de pràctiques has de continuar matriculat. Sí, ho has de fer, o sigui, per estar les pràctiques a l'any sencer, el pots fer sense la universitat, has d'estar matriculat. Només el grau de la màster. Si vols continuar les pràctiques, això? Clar, si no també et poden fer un contracte i cercles sí, amb un contracte no cal que sigui per la universitat. Vegin que ara les pràctiques i es desvincula de la universitat perquè ja no s'embarca més, no? Cosa que no és desitjable. És important acabar aquest any de pràctiques. Un es matricula al màster, fan el màster i llavors acaben les pràctiques. Això seria l'ideal, L'ideal per mi, jo sempre recomano fer aquests 4 mesos de pràctiques, 4 o 5 mesos, perquè a vegades no és exacte, depèn d'on estàs embarcat, intentar fer el màster i després fer el rest de pràctiques. I llavors ja les pràctiques, quan ja ets pilot, continues, però ja guanyant diners i fins que ja és capital o cap de màquines. Això seria l'ideal. De vegades, si fas tot junt, corres el perill no, però és que t'agafin ja de pilot o d'oficial de màquines, ja t'oblidis del màster, que vol dir que mai podràs ser capità i cap de màquines. Ja estàs en una companyia guanyant uns diners, ja segueixes, no? Clar, això no... Molta gent, i de la meva època molts, que no són capitans perquè van estar sempre d'oficials. Però crec que l'interessant és tenir el títol per tot el que pot venir, tant de parlar embarcat de primer oficial, de capità, de cap de màquines, o bé perquè si hi ha oposicions, per exemple, a capitania marítima, hi ha oposicions, no és el mateix tenir el títol de graduat que el del màster, o salvament marítim, o qualsevol oposició oficial que hi hagi. Un arribaràs a un nivell tècnic i l'altre a un nivell superior. Crec que la vostra meta, el vostre objectiu és acabar el màster sempre. Llavors fer les pràctiques 4 mesos, tal com has estipulat, i la resta després. Això seria ideal, No tothom ho pot fer. Aprovechar los veranos. Son 3 meses. Lo que podéis hacer por convenio también extracurriculares. 3 meses. Yo en cuarto, yo hice mención del DETO, entonces no necesitaba las prácticas curriculares. Yo buscaba prácticas para el verano, y extracurriculares si fuera el caso, pero a mí yo no me cogían y me fui a otra compañía que no necesitaba convenio, que es lo que pasa, podéis hacer convenio o no, depende de la compañía. Pero sí, podéis aprovechar el verano, ya son 3 meses que tenéis en la base, porque después si no, se os junta todo. Yo, por ejemplo, embarqué en agosto y desembarqué en enero. O sea, yo
el TFG lo he empezado ahora y el máster también lo he empezado ahora, en febrero. Quiero decir, si lo cuadréis todo para que los veranos no os afecte, podéis ir recuperando tiempo, que si no después tenéis que hacer de golpe. Esa es mi recomendación. El verano tapa mucho. ¿Ahora cuántas prácticas has hecho ya, Laura? 4,5. 4,5. ¿Y este verano qué vas a hacer? 2,5. 2,5 en Carnival. O sea que ha llegado un acuerdo con ellos para que no pierda tampoco las clases después. O sea que... Te piden de cuánto a cuándo puedes otra vez y si les cuadran el horario te colocas. No es. Las compañías son bastante flexibles y saben que estás estudiando, no es. Ya lo tienes que hacer de aquí a aquí. A mí me dijeron de una fecha y no podíamos porque vamos a estar de exámenes. Lo movieron una semana más. Las compañías son bastante laxas en ese sentido. Si estáis estudiando no podéis ir antes de acabar el curso. Y hay una cosa muy important, i és que les companyies, les sèries, no totes són sèries igual, però les sèries el que volen és tenir persones que les convencin, que hi hagi una certa fidelitat. Si tu ets un alumne que estàs en el vaixell, que treballes, que fas la feina que has de fer, que no tens problemes amb la gent, el més segur és que et tornin a agafar. I després, per pilot oficial de màquines, quan ells han d'escollir algú, d'on escolleixen d'aquestes persones, que és un grupet petitet, que han fet les pràctiques en aquest vaixell. Almenys, així treballen les importants. I jo, si estigués en una companyia, faria el mateix. Ja que et conec i sé que ets una persona que treballes i em faràs quedar bé, i ets una persona, ets un futurible a l'empresa, que diu, bueno, si tens futur, cap aquí. Això és el correcte. Això seria l'ideal. Y moltes funcionan así. Antes de desembarcarte, bueno, en un crucero yo os explico en el mío, hay dos jefes de máquinas, uno que es el chief y otro que es el staff. El staff es el teoría que está a cargo de los cadetes. Ese señor rellena una evaluación. La compañía exige tal cosa y él te evalúa del 1 al 5 y después te hace un comentario así. O sea, también el de recursos humanos también se lo va a leer, que tengas todo más o menos positivo, porque si tienes un 1 en todo, a la compañía es que no le sale a cuenta tenerte a ti a bordo, porque no ser un tótem en un futuro. Es lo que dicen, si tú después te presentas a tercer ingeniero, se van a mirar antes a los que ya han estado juegas en casa. Y normalmente es lo que dices, te envían al barco donde has hecho las prácticas, porque ya conoces. O sea, te lo conoces. A lo mejor no te sabes dónde está la válvula tal, pero sabes lo que hay a bordo, sabes dónde tiran las líneas. Es mucho más fácil. Eso sí que me lo han dicho. Perfecte. Bé, tu vols dir? Digues. Se supone que tenemos que acabar todo, es decir, tenemos para eso de la prueba de idoneidad, que has dicho que tenemos que tener todos los créditos, o solamente los 145 que pone. Segundo. Primero, para que puedas hacer la prueba de idoneidad, tienes que tener primero el libro con los 144 que son créditos, 44 créditos, y luego todas las prácticas hechas de un año, ¿vale? En el caso de puentes de puente de máquinas. Eso es lo que ha dicho antes el profesor Nereo, o sea, los 12 meses con este tipo de barcos y tal, ¿no? Vale, entonces, si yo estoy en tercer y segundo certificados, pone que necesitamos para los embarques avanzado contra incendios y buques no rápidos, pero ahora aquí habéis puesto en el PowerPoint que solamente necesitamos una formación básica de seguridad. Vale, para embarcar de alumno te van a pedir el certificado de formación básico, sí o sí, siempre. Algunas compañías, ¿vale? Te pueden pedir, porque son petroleros y tienen su norma interna, oye, quiero que los que embarquen de alumnos tengan el curso, el certificado de petrolero. Y algunas, porque son barcos de pasaje, el de pasaje. Pero lo que es obligatorio y con lo que deberías embarcar en todos los sitios es con el certificado de formación básico. Este sí. Aquí, lo que vais a leer aquí de Ariana, dice ya, claro, con el tiempo he ido sacando muchos certificados.
Cuanto más tengas, mejor. Porque claro, de buscar a dos alumnos, uno que tenga el básico y otro que tenga el básico, el de pasaje, el de petroleros, el de gaseros y tal, y va a embarcar en un barco petrolero o en un quimiquero, pues de escoger, pues a lo mejor ya escogen a esta persona que ven que tiene más formación, ¿no? Pero no es, lo que se exige es el básico. Luego, eso es la exigencia mínima para embarcar, que luego, como bien han dicho, luego la compañía te puede exigir más cosas. Para sacar el título, una vez que hayas hecho tus periodos de embarque, que hayas hecho la prueba de unidad profesional, para tramitar el título también tienes que tener el avanzado contra incendios, sí o sí, y el de embarcaciones de supervivencia y botes no rápidos, sí o sí, para sacar tu título, ya sea de máquinas o tu título de puente. Pero es que solo podéis como que lo necesitamos como para embarcarlo simplemente. Eso está puesto en la página web, por eso que ahora me ha sorprendido mucho que ahora en teoría ya me puedo embarcar. De alumno con el básico. Porque dentro del básico también tienes un apartado de contraincendio, de supervivencia. Pero ya para embarcar, tener el título de piloto oficial de máquinas, no podrás embarcar si no tienes los certificados de contraincendios y de supervivencia. Otra pregunta. Yo sí que estoy en tercero y podría aprovechar este verano, pero necesitaría el convenio. No puedes este verano. Tiene que ser a partir del cuarto, porque no tienes los suficientes créditos de SCTV. Tienes que tener las asignaturas del primer cuatrimestre del cuarto. Acabas de completar todo lo que es requerimiento. Entonces, ¿por qué pones en la página web? Ah, yo no lo pongo, ¿eh? ¿Qué pone en la página web? Pone que solo necesitamos los 144 y los 4 certificados. Es que los 144 créditos, ¿cuándo los vas a obtener? Es que ya los tengo. Pero, Ana, de los 144 créditos, tienen que estar todos los de STCW dentro, ¿verdad? Sí, es que los tengo. Tiene que ser inclusivo, si no, el certificado que se emite no nos faltan competencias. No, pero es que nos exige el de, ¿cómo se dice? El de... Pero Ana, eso lo saben mejor. Sí. A ver, digo, a ver. Nos exige, según la página web, es que yo solamente digo la página web. Nos exige solamente el de seguridad y el de contaminación, que eso ya los hemos hecho en tercero. Asignaturas. Sí. Sí. Entonces yo me podría embarcar, si tengo esas STCW, que son las que necesitamos, en teoría, o tengo que hacer todo. ¿Tienes el libro ya firmado? No, he acabado la formación básica hace 3 semanas y podría pedirlo ahora en secretaría que comenzase a... Entendemos que si te firman el libro, Sí. es que ya puedes presentarte para las prácticas de alumno. Si no, el sistema no nos deja sacaros y formalizaros el libro si no se reúnen las asignaturas y la formación básica, tanto en seguridad como la básica contra incendios. El sistema lo tiene controlado. Entonces, claro, las asignaturas tienen que ser aprobadas. O sea, que tenemos que pasar por la evaluación curricular, que siempre es más tarde de lo que os parece, porque hacéis los exámenes, os pone una nota, pero es provisional hasta que llega el momento de la evaluación curricular, que es cuando la nota deja de ser ficticia y pasa al expediente de pleno derecho. Entonces sí que a los certificados sale todo. Si no, está todo como a medias. Igual que las compensables están suspendidas hasta que sean aprobadas. Entonces no se puede hacer nada hasta que el evaluación curricular está. Convenio. ¿Qué es el convenio? Es un documento que compromete a la empresa que os coge para el embarque, que firmáis vosotros, también ponemos el visto bueno del tutor de prácticas de la facultad y que firma la UPC, representada por el decano. Pero no hace falta hacer convenio, por ejemplo en extracurriculares, si realmente la compañía os contrata como cadete. O sea, el convenio es imprescindible para matricular y evaluar las prácticas curriculares. Es que las hacéis en un barco. Si las hacéis en tierra es otro convenio, pero pasa por otra plataforma, es otra serie. También lo cuenta la página web. Aprovecha, vamos a hacer una paradita. Digas tú. Lo que estabais diciendo ahora era que no se puede firmar el libro de formación hasta que no tienes el proyecto curricular aprobado. No, hasta que logres con los requisitos, que pasa por las asignaturas, el mínimo de créditos, la formación básica superada. Vale, y en caso de que yo
ser asignaturas superadas. Las de competencias sí que son. ¿Y puede venir otra persona en mi nombre para formarlo? Para seguir. En el caso del libro, sí, lo puedes pedir, normalmente lo pides tú, pero puede traer el libro presencialmente i venir-lo a repassar otra persona. Sí. Ara has de fer un curs, queden assignatures encara per aprovar d'aquestes. Quan les aprovis, sí. Nos pueden mandar un correo preguntando, oye, a mí me sale esto y lo miramos. ¿Vale? Digues. Pregunta. Grita un poco así, todo el mundo se entera. Los certificados que has necesitado para estar embarcada en... Básico, seguridad y educación. Eso es lo que me pide la compañía. Y luego lo del proceso que tienes que estar en el paro. Esto es para sacarte el certificado médico del ISM en cada puesto más normativo. Sí, por eso, pero ¿cómo lo has hecho lo del paro? Porque yo estoy en el paro y no me No, la Generalitat tiene el servicio de demanda de empleo o algo así. Te apuntas en algo que sea del sector marítimo, marinero, del puente, de máquinas o lo que sea, y lo envías al ISM cuando te lo pidan y ya está. Es la pregunta. Estabilidad en camarote. ¿Cómo era eso? No, sí, es que yo quiero pintar el tiempo libre. No, puede pasar, sí, yo te lo explico. Yo cuando llegué estaba en la cubierta cero, que es básicamente la que está a nivel del agua, ¿vale? Pero como los alumnos de esta compañía comparten camarote, ¿vale? Yo compartía camarote con una chica de fondo. Entonces la habitación se nos quedó pequeña, porque las dos llevábamos dos maletones. Lo que pasa, no sabes qué tienes que llevar y llevas de todo. Y como la compañía dice que 40 kilos para el avión, pues llevas 40 kilos para el avión. Entonces, después nos movieron a la cubierta 4. Yo te digo que el barco tiene 12 cubiertas. Estamos un poco por debajo de la mitad del este. Estaba en la proa, ¿vale? O sea, yo los cabezazos los sentí. Que a veces, porque estaba en la litera de alfa, a veces notas como que flotas en la cama. Flotas. Levitas. Que el barco se mueve mucho, pues acaba de un lado a otro de la cama, pero bueno, tienes la barandilla y normalmente no la tocas. Y si estás abajo, pues lo que te puede pasar es que te caes al suelo. Pero no, o sea, y si te mareas no te preocupes, en un crucero hay hospital, te dan la pastillita. No lleva cafeína, o sea que te deja causa que lo tomas entera, pero si te tomas la mitad, te digo yo que aguantas todo el día entero. Vale. ¿Y has visto las habitaciones de los segundos oficiales y todo? Es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que en vez de tener una litera tienes una cama. Tienes un armario, un escritorio, las camas y un baño. Y el baño no es gran cosa, ¿eh? O sea, a veces te mueves en la ducha y tocas la parte. Pero bueno, no, o sea, vives cómodo y además la comida también. Sí que pierdes peso, perdéis peso, porque la comida no gusta y estáis todo el día moviendo. El peso es inevitable, lo vais a perder. O sea que no es sorprendente. Pero tú estabas en un crucero, que podía poder ir a los restaurantes. Pero te lo cobran, no va gratis. Hay que pagarlo. O sea, yo te explico, normalmente lo que hacen es, tú tienes un descuento de empleado. Tú aquí te dan la tarjeta de identificación de banco, que es con la que abres tu habitación y es con la que pagas en el bar, en los restaurantes y las tiendas. Y después eso te lo descuentan del sueldo. O sea, a ti te pagan, porque yo no voy, yo es por contrato, no es por convenio. Te lo descuentan del sueldo. O sea, que aquí el internet, eso... Hay internet, pero no sé qué que se haga. Vale, vamos ya a las últimas dos preguntas. Recordar que todo eso que estás preguntando está aquí, que lo voy a colgar también en la página web, ¿vale? Que son recomendaciones. Dime. Revisar l'habitació, el camarot. A veure, hi ha el capità té potestat de revisar els camarots si té indicis de que hi ha hagut un robatori i tu pots ser la persona que es creu que ha robat o perquè hi ha possibilitat de que hi hagi droga amagada i aleshores això el capità decideix. Jo m'ha tocat fer-ho bastantes vegades, el tema de la droga, i se'n diu un fondeig. Fondejar un barco per retirar l'àncora és dedicar que no ho fa mai el capità sol, sinó amb dues persones i amb un testimoni també de qualsevol tripulant, i camarot per camarot es pot dir que no acostumen a obrir res, sinó obre la maleta, obre aquest calaix, obre això, obre l'armari, això es pot fer, sí, i queda notat en el quadern de bitàcora. És per sospita i no per tema de... és un guarro...
No, home, sí, el que pot passar és que hi hagi una persona que es dediqui a portar menjar en el barco i a verdures i fot una pudor allò que s'ha fet malbé, hi hagin denúncies dels companys i ell no s'atreveixi, el capità accedeixi a veure què passa al camarot, no? Com aquell que porta un fogonet i fa foc en el camarot. Ah, sí, os hacen revisiones. Això va passar. Os vienen 3 tíos y dicen sí, pues lo preguntan en el pasillo y les dicen de tal día, el departamento tal va a tener mis 30 habitaciones. Si quieres estar ahí, está hecho, no. Això en els barcos de passatge, En els barcos mercants de càrrega té que ser perquè hi ha una sospita d'alguna cosa, no? O fa unes olors, o coi, que aquest tio fot aquí 7 porros cada dia al camarot i més fa foc en el camarot, vull dir que a veure què passa aquí, no? Que tenim un merder. Tenés el camarot ordenado y la comida bien cerrada y escondida, no digamos. Digues, per allà baix, deixem ja l'última. Lo que pienso es de una réplica, que tú vas a hablar de esto de su cuenta. Entiendo que esto es fuera de estos temas de la cosas, Sí, no, o sea, tú tienes, bueno, en este barco tú tienes 4 bufetes, o sea, 4 bufetes de tripulación y comes ahí. No, o sea, tú puedes comer en cualquier comedor, pero a ti te incluyen, tienes desayuno, comida, cena, merienda y snack de medianoche. No sé lo que hay porque yo a veces ya estaba frita, pero, o sea, te dan de comer y repites lo que quieras. Sí. A veure, i els barcos de càrrega tenim un office, que allà tenim una nevera i tenim begudes, sempre sense alcohol, però hi ha formatge, hi ha alguns embotits, per la gent que no menja embotits pot haver altres coses, i tonyina i tal, sempre hi ha menjar. A veure, el que passa és que les vaixells s'aprimes perquè el ritme de treball és fortet i el menjar no és com a casa, encara que és bo. Y depende de qué zona vayáis, la tripulación es más una zona que de otra, entonces la comida se adecua más a esa persona, ¿sabes? Entonces a mí me enviaron a Japón, yo estaba la tripulación, la mayoría de la línea de Indonesia y de Filipinas, y a mí lo que me pedían era comida con especies picantes. Aquí no comemos especies picantes, entonces como te metas según qué cosas, te lo tienes que cantar, no te lo tienes que comértelo. Entonces acabas comiendo arroz. Y bueno, si estás en un buque italiano, pues mira, tienes suerte de que la pasta, hay pasta. Será necesitada y comes, te aseguro que comes, porque en las oficinas te ponen comida, o sea, te ponen bocatas, pastas, fruta y picas todo el día, y aún así. Pero es lo que te digo, estás todo el día libre, subiendo y bajando escaleras, no. Cuando os vayáis a dormir, pues tenéis dormir. Sí, doncs i ho deixarem ja aquí perquè són les 2, teniu classe a les 3 alguns, i qualsevol cosa ho podeu preguntar a gestió acadèmica, i també ens ho passen a nosaltres i tal. Vale?